Listo, listo. Vamos, compañero de esta plataforma Cosecha Intercontinental. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos ve a través de las redes sociales. Como cada viernes es una bendición compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, con el siervo de Dios, el pastor, teólogo y misionero en el Perú y a las naciones, Adrián Espinosa. Gloria a Dios, voy a tener una palabra de oración para dar inicio a esta sesión de esta noche, viernes 6 de febrero. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias por esta bendita oportunidad que tú nos das, oh Dios, de extender de tu ministerio a través de tu siervo Adrián Espinosa a favor del cuerpo de Cristo y de muchas personas, oh Dios, alrededor de este centro de reflexión, Señor, de capacitación, de gracia, de instrucción divina, Padre. Gracias por todo lo que nos ven a través de las redes sociales, por tu bendición sobre cada uno de ellos. Que sean alcanzados mientras navega, Señor, toda esta edición de este audio y toda esta visión, Señor, de la palabra, Señor, a través de este programa. Gracias por tu siervo y gracias por todas las personas que escuchan esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así que damos la bienvenida a tu ponencia, Pastor Adrián Espinosa. Bienvenido. Adelante con el tiempo es tuyo. Gracias, Pastor Heredia. Y una bendición poder seguir aquí compartiendo este tiempo de diálogo teológico, ¿no? Es importante hoy meditar la palabra de Dios, ¿no? Frente a los tiempos que están ocurriendo, ¿no? Tiempos de desafío, ¿no? Tiempos en que tenemos que estar preparados, ¿no? Para toda buena obra, para enfrentar todas las situaciones que en el mundo estamos viviendo, ¿no? Estamos con muchos desafíos, ¿no? Con muchos retos en cuanto al trabajo teológico y a la pastoral, ¿no? Hay tiempos que se están acelerando, que se están cambiando y necesitamos una renovación teológica, pastoral, ¿no? Y de nuestra vida, ¿no? Reflexionar nuestra fe a partir de la realidad cotidiana, ¿no? Cómo unir nuestra fe eh, y la razón y la vida cotidiana, ¿no? Esa coreografía de la vida, de la cultura, del arte, de la experiencia, de la historia, hace falta hoy en día meditar, ¿no? Y la palabra de Dios no, nos da algunos puntos claves, como por ejemplo, estamos siguiendo el libro de Hebreos, ¿no? La carta a los Hebreos, ¿no? Entonces, estamos siguiendo esta línea de estudio de la palabra de Dios en este libro de la epístola a los Hebreos, ¿no? Vamos a leer los primeros versículos que siempre nos animan, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien eh, constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Dios se va revelando a, a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, una de las claves de los ejes que podemos tener en este libro nos enseña que Cristo es presentado como el sumo sacerdote, ¿no? No, en esta carta la enseñanza clave, la enseñanza central, es que Jesucristo es presentado como sacerdote, ¿no? Esa es la clave cristológica de la carta a los hebreos, ¿no? Y en un sentido soteriológico, presenta a Jesús, ¿no? En clave de sumo sacerdote, ¿no? Como ese misterio revelado, ¿no? De que Cristo, 100% humano y 100% divino, ¿no? ¿Cómo entender la famosa kenosis que Filipenses 2 nos narra, ¿no? Que Dios se hizo hombre, ¿no? Esa encarnación. Eso ya nos da a nosotros para que hoy nuestra liturgia, nuestros cultos, puedan mirar, ¿no? De cara al mundo, mirar al ser humano. Muchas veces los cultos que hacemos están en FM y el pueblo está en AM, ¿no? Y entonces necesitamos sintonizar, así como Dios se comunica a, al ser humano, ¿no? Dios siempre es un buen comunicador y Él se da a conocer, ¿no? Por eso tenemos el tema de la revelación general como la revelación especial, que lo hemos estado explicando en la semana anterior. Entonces, en esta perspectiva de Jesús como sacerdote, ¿no? En esta clave de Jesús que presenta un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Entonces, esto ya nos adelanta a que nuestros cultos puedan tener una mirada humana. O sea, como siempre dice aquí el pastor Robert Barrigan, rascar donde pica, ¿no? Yo creo que nuestra teología tiene que ser encarnada, tiene que ser comprometida con el ser humano, ¿no? La teología no solamente tiene que ser abstracta, tiene que ser simplemente un concepto teológico, doctrinal, dogmático, sino que esa teología tiene que bajarse, tiene que contextualizarse, tiene que encarnarse, tiene que agarrar carne para mirar al mundo, al sujeto, a los nuevos sujetos en la que la iglesia tiene que tener como visión.
que es el servicio, ¿no? Si es posible, a los más necesitados, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de una iglesia templocéntrica? No encuentro la manera de cómo en estos 50 años, por la gracia de Dios que tengo, solamente nuestra fe se reduce al templo. Y no hay más recursos y no hay más situaciones en que yo pueda expresar mi fe al mundo entero, ¿no? Una fe cotidiana, una fe pública, donde yo pueda ser luz y sal. Y sobre todo, ser el fermento en una sociedad corrompida, en una sociedad transhumanista donde no hay valores, donde no hay ética, donde a lo malo lo llaman bueno. Y no solamente lo hace la corrupción en la política, en la economía, en la sociedad, en la misma iglesia también. En la misma iglesia evangélica se ven rostros, señales, signos de corrupción. Y eso muchas veces no se dice, ¿no? Pero miren cómo aquí se presenta una cristología en esta carta. Se presenta que Jesucristo, el único mediador, ¿no? Jesucristo, vamos a ver la figura de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esa mirada cristológica ya nos va a anunciar que Cristo se hizo carne. Y por eso vemos versículos en el Evangelio que él tuvo compasión de las personas, ¿no? Y esa palabra compasión tiene que ver con que en el griego se traduce como a Jesús le revolvieron las entrañas, ¿no? Ese acercarse al sujeto, ¿no? Al prójimo, no mirarlo como un número, como una estadística, ¿no? Un pecador, bueno, es pecador. Mira, ¿para qué se cruzó ahí, no? Una bala perdida ahí en una marcha. ¿Para qué está ahí, pues, haciendo huelga, no? ¿Cuántos inocentes han muerto por una bala perdida, en un tumulto, en una huelga, y hermanos nuestros? El día de anteayer estuve viajando en el bus y sube una madre de familia pidiendo ayuda porque a su hijo la habían baleado. Era un joven que había terminado sus estudios universitarios, era becado y ya estaba graduándose para ser un profesional. Pero pasa por ese tumulto y es agredido y ahorita está eh, que le sacan las balas de la cabeza y entonces esa persona ya no va a volver a ser normal, no va a poder caminar. Miren, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros eh, la misión de la iglesia para servir al prójimo? Esa mirada cristológica que hoy nos presenta esta mirada, ¿no? En clave cristológica, ¿no? Sobre todo el sacerdote que ofrece los cultos, ¿no? La misión del sacerdote era orar, interceder por el pueblo, ¿no? A favor del pueblo. Era bendecir al pueblo y era dar la palabra. Esa palabra viva y esa palabra eficaz, ¿no? Entonces, cuando un verdadero culto hoy en día, en clave cristológica, soteriológica, salvífica, de dar la salvación, de dar la sanidad, ¿no? La liberación,
es ahora que nuestros mensajes tengan ese contenido de las buenas nuevas, ¿no? Del reino de Dios. Y que estemos dispuestos a dar la vida como lo hizo Cristo, ¿no? ¿Quién estará dispuesto a dar su vida, ¿no? Sacrificar su vida por el prójimo, ¿no? Ir al campo misionero, ir a la última choza del cerro, ya sea de Comba, de Caraballo. Bueno, yo estoy en Lomas, en el cerro de Lomas de Caraballo, ¿no? En el último cerro. Y bueno, por lo menos pasó Cristo por acá. Y bueno, no tenemos un lugar, gracias a Dios. Pero ¿cuántas personas que no tienen aún agua, no tienen los servicios básicos, ¿no? Pero Jesús, mire, la pastoral de Jesús, ¿no? Estaba con ellos, con los enfermos, ¿no? Era la última clase social que había en el imperio. En ese tiempo, en el siglo I, había 7 clases sociales, ¿no? Estaba el César, estaba la caballería, los militares, estaban los artesanos, estaban el pueblo, ¿no? Y por último estaban los enfermos, ¿no? Y Jesús está con ellos. Jesús se junta con ellos. Esa pastoral, ¿cuánta falta hace hoy en día? Hoy queremos estar con el mero de la película, ¿no? Hoy queremos estar en un culto de acción de gracias. Hoy queremos estar, ahora que están los candidatos, ya hoy día me llamaron y dice, pastor, mañana hay un gran almuerzo, no voy a decir el distrito, ni el candidato, pero ahí ya un pastor me decía la semana anterior, mi agenda está llena ya, tengo invitaciones de desayuno, almuerzo, cena, de candidatos aquí y allá. Y hay que apoyar. Sí, sí, hay que apoyar al hermano evangélico que se va a presentar. No, no hay problema en eso. La pregunta es ¿para qué, no? Entonces, aquí la carta a los hebreos nos da una enseñanza tremenda, ¿no? De una cristología que se encarna, comprometida, una cristología que a nosotros nos pone, ¿no? Hoy poder ver cómo nuestros cultos puedan llegar, ¿no? Cuando los cánticos que hacemos en los cultos son muy celestiales, ¿no? Al cielo voy, me voy con él, cuando allá se pase el cielo. ¿Cuándo va a aterrizar la teología? ¿Cuándo va a aterrizar nuestra fe, nuestro compromiso con nuestro prójimo? ¿Cuándo? El Señor va a decir, tuve hambre, tuve sed. Por eso Jesús en los evangelios presenta esas buenas noticias, esas buenas nuevas, ¿no? Al ciego le pregunta, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? Le dice al ciego. Y el ciego dice, quiero ver. Pero él lo integra a la sociedad. Esa pregunta es integradora. Esa pregunta es digna. Porque él no tenía voz, era rechazado, era marginado. Por eso una pastoral hoy en día, con tanta necesidad que hoy pasamos, ¿no? Personas que no tienen un servicio básico, una casa, viven en la basura. Yo cada rato que atravieso para ir a un lugar, ahora que estoy en Caraballo, yo atravieso muchos distritos. Y en los buses suben cada cuadra niños, jóvenes, mayores, de todo. ¿Y quién lo atiende a ellos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué cultos está realizando? Cultos al cielo. ¿Cuándo aterriza nuestra fe? Entonces, esta enseñanza de la figura de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Ese misterio, esa cristología en estos 2000 años, en estos 20 siglos, vemos cristologías muy arribistas, muy ascendentes, muy divinas, muy espirituales, y también cristologías muy horizontales, muy humanistas, ¿no? Por eso está la cruz, ¿no? Una mirada
vertical y también una mirada horizontal. Ahí se hace la cruz. Entonces necesitamos esa mirada, tanto espiritual de Nazaret. Muchas veces nuestra cristología es paulina, ¿no? Glorificada, al ungido. Pero necesitamos leer los evangelios, ¿no? Necesitamos dar una nueva mirada a los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿no? O los libros sinópticos. Y mirar en la perspectiva clave de Jesús, como está presentando la carta a los hebreos, en clave sacerdotal, ¿no? Que ofrece a favor del pueblo, no a sí mismo. No porque yo quiero ser el mejor predicador, tengo la iglesia del millón, yo soy el mero mero, el más más. Necesitamos convertirnos a la palabra, necesitamos volver a la palabra y saber el sentido de las cosas y tener el propósito por el cual vino Jesucristo. En Marcos 10:44 dice, yo he venido para servir. Entonces, la misión de la iglesia tiene un rol y es el mundo y es la persona que está sufriendo y es nuestro hermano, a cual muchas veces lo condenamos, a cual muchas veces le decimos pecador, hasta nuestra ideología, ¿no? Pecador, venga Cristo Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Mujer, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. No le dijo la mujer pecadora, como está en el título de nuestra Biblia, porque esos títulos no son inspirados por Dios, son puestos por el hombre. Entonces, ¿en cuánto nos ayuda esta mirada de esta carta de una cristología de salvación, ¿no? De ese espíritu? Yo recuerdo en la década del 70, cuando estaba una campaña evangelística de un gran predicador, que ya partió con el Señor, decía, estamos en campaña, pues hay almas que salvar. No, es vida. Jesucristo no vino por almas, Jesucristo vino por vidas, ¿no? Jesucristo me dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A sobrevive, hermano. Pero nunca fue el plan de Dios la sobrevivencia. Jesús da dignidad al ser humano. Y esa es nuestra pastoral, en la que nosotros tenemos que atender al ser humano, a la persona, al seguidor de Cristo, al discípulo de Cristo, a empoderarlo, ¿no? Ya sea que tenga una familia, crecimiento personal, ¿no? Y espiritual. En esa mirada integral es que hoy necesitamos hacer que nuestros cultos puedan rascar donde pica. Y por eso esta figura de Cristo, ¿no? Encarnado, y también ese Cristo glorificado, exaltado, resucitado, que hoy está a la diestra del Padre y está intercediendo a favor del mundo. Y todo está bajo control. Cosas. Y Él está cuidando su creación, está cuidando todo lo que está pasando en esta situación en la que vivimos, en toda la... Los enfermos sí, yo tengo que estar con ellos. Entonces, ¿qué hago yo con una pastoral? ¿Qué hago yo con una pastoral que simplemente estoy llevando a los hermanos al tercer cielo, cuando la tarea, la misión de la iglesia es aquí, ¿no? Aquí, aquí en la tierra, aquí también en el futuro, ¿no? Entonces, mi rol histórico como individuo tiene que responder a esta sociedad, ¿no? Y miremos, ¿no? Todas esas estructuras de injusticia desde el Vaticano, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y de tantas élites que hoy están causando mucho daño a la creación, al ambiente, a nuestra vida, y no se dice nada en los púlpitos en cuanto a eso. Pero por eso que Jesús, en esta figura que ha presentado, 100% humano, 100% divino, entonces Jesús nos da a nosotros hoy para pensar nuestra fe, ¿no? Revisar nuestra fe. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿En Cristo? Entonces, como sacerdote, Cristo va a presentar un culto de la vida, un culto donde va a estar con la persona marginada, desechada, que no vale nada, por bebelón, ¿no? A Jesús le dice pecador, porque estaba con los pecadores. Entonces, ¿cuándo nuestra pastoral, cuánto vamos a nosotros a mirar al prójimo, al más necesitado?
a que hoy está gritando y a veces no lo podemos escuchar porque es tan fuerte nuestros cánticos, nuestros cultos, que a veces nos endurecen el corazón y no hacen sensible a esa voz, a esos gritos, ¿no? De esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos, de esas personas, ¿no? Que están en el hospital esperando. Yo he sido testigo de estos años de ir al hospital a veces cada semana, cada quincena, cada mes. Y hasta ahora sigo yendo. No te atienden. Bueno, como ya tengo la cristomicina, le dije gloria a Dios, ¿no? Pero muchos no tienen la fórmula de la cristomicina. Yo puedo cantar victoria, gloria a Dios, pero mira, mi prójimo, escucharlos a ellos ahí en el hospital, ¿no? Dicen que lo van a intervenir quirúrgicamente y están años y años y nunca llega. Pasa el tiempo de la eh, fecha en que le han programado para operar, tiene que volverse a tomar nuevas, y a veces no hay la cita, no hay, tú vas a tomar, no hay, ¿no? Entonces, otra figura, vamos a dejarlo ahí, además, como sumo sacerdote de la nueva alianza, ¿no? Mira, Jesucristo es presentado como sacerdote, no como la ley, ¿no? Sino sacerdote como la nueva alianza, ¿no? El nuevo pacto. Si el pacto anterior, el pacto antiguo de la ley, fue con gloria, ¿cuánto más el nuevo pacto? Mira qué bendición que nosotros estamos en el nuevo pacto. Y es un pacto de gloria, eso y medida. Y el Cabot en el oriente era conquista. Los imperios que vencían y dominaban a las otras naciones llevaban el botín, llevaban toda la riqueza, llevaban todo el oro, toda la plata. Se extendía en su territorio. Mira esa gloria que el Señor nos ha dejado a nosotros, esa posición de gloria, que cuando el hombre perdió de la creación en el huerto, perdió esa posición, en Cristo la recuperamos. ¡Qué tremendo! Ese es el nuevo pacto. Y va en una pastoral simplemente en la que tenemos que resignarnos. No, esto nos lleva a una lucha, no estoy diciendo una lucha armada, a una lucha de fe, de coraje, de compromiso, ¿no? De dar mi vida por el otro, ¿no? Por mi prójimo. Yo estoy dispuesto a ir al último cerro, llegar donde nadie llega. Hoy todos queremos, ¿no? 5 estrellas, queremos ser invitados, ¿no? El envío apostólico es así como mi padre me envió, así también yo os envío. Y somos enviados, porque nuestra labor es apostólica. Apostólica no en el sentido del apostolitis, de que yo soy apóstol, no. Que soy enviado de parte de Dios a los más necesitados, a las personas de carne y hueso, a las personas donde yo tengo que sacrificarme, tengo que invertir lo que ganas. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Hoy cuando la iglesia está de triunfalismos, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Qué tremendo, ¿no? La verdad, esta carta de los hebreos a mí me ha convertido, hermano. Disculpe que de repente no sea muy dogmático, no les pueda caer bien, pero el asunto es que si la carta a Jesús lo presentan como el sacerdote en clave eh, cristología, ¿no? Salvífica, entonces tenemos que hablar de una salvación integral, no solamente una salvación de almas, sino también tenemos que hablar de una salvación material, ¿no? Sacerdote de la nueva alianza. Eso es muy importante que podamos tomar nota en un nuevo pacto, ¿no? Tiene una perspectiva, ya hemos dicho, ¿no? En las perspectivas que hemos señalado, ¿no? Cristológica, en clave sacerdotal, ¿no? De ofrecer cultos, pero cultos desde la vida, para la vida, ¿no? Porque la vida de Dios es hoy, una vida eterna, no es algo temporal, es una vida eterna. Y por eso va a animar que en medio de las pruebas que se estaba pasando los hermanos en ese tiempo, que perdían sus casas, que no tenían ningún derecho, eran abusados, eran estropeados y no tenían voz y voto. Y ahí le presenta a Cristo, mira, Cristo sufrió, Cristo padeció por nosotros. Y lo que tú puedes estar pasando no es nada comparado a lo que Cristo, porque muchos querían regresar a la ley, muchos querían regresar al templo,
Muchos querían regresar a todas esas costumbres religiosas que tenían en el antiguo pacto, la ley mosaica. Pero aquí el autor le presenta a Cristo superior, ¿no? Qué tremendo hoy en día, ¿no? De ofrecer ese mensaje salvífico, ese mensaje cristológico, que Él vino para servir y no ser servido. Esa mirada es clave, hermano. Esa mirada a mí me convierte a que yo no pueda ser eh, Cristo templocéntrico, ¿no? Nuestra fe no puede ser reducida a las cuatro paredes. Tenemos que salir. El mandato es salir, es ir. Los campos están blancos para la cosecha. Hay que salir de la comodidad. Yo escuchaba en estos días a un pastor que tenía 25 años pastoreando. Hay que salir. Y él luchaba. Había leído el pasaje de Mateo 9:35 cuando Jesús sale a ver a las personas y estaban como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión, dice el texto. Y ese versículo no dejó dormir al pastor. Y tuvo que dejar la iglesia que estuvo pastoreando 25 años. Ahora se ha convertido en un evangelista. Está evangelizando distritos, ciudades. Ahora va a tener una campaña acá por Vitarte. Y está preparando 1000 desayunos, 1000 almuerzos. Le da ropa, le da todo. Se salva y también le alimenta. Como Jesús, ¿no? Cuando ellos estaban en la campaña de Jesús y tenían hambre. Y Jesús le dice, acá no hay panadería. No sé, vean su problema, ¿cómo arregla darle comer a la gente? No, ese es el Jesús de la historia. Es el Jesús que se encarna en la vida humana, ¿no? Y da respuestas concretas. No, el Señor sabrá. No, bueno, la voluntad de Dios. Ese tipo de fe, yo creo que tiene que ir convirtiéndose de cara concretas. Porque eso es el Evangelio. Es buenas noticias. ¿Qué es una buena noticia al pobre? Que deje ese pobre es una buena noticia. Pero hoy en día el sistema dice, bueno, hay clase alta, clase media y clase baja. Bueno, tú has clasificado clase baja y ahí te quedas. Has nacido así y vas a morir así. El Evangelio no dice eso. El mundo te clasifica, la sociedad te clasifica, pero el Evangelio no. El Evangelio te recoge, el Evangelio te dignifica, ¿no? Como ese hijo que fue de casa, el padre lo vio de lejos y el padre corrió a recibir al hijo y lo abrazó y le puso el anillo, le puso vestiduras, le hizo banquete. Mire, ¿cuántos pródigos hoy hay en el mundo? Y la iglesia es feliz. Soy la iglesia muy feliz. Aleluya, gloria a Dios. El mundo cada vez está perdido más. Cuando el Señor dice llorar con los que lloran, gozar con los que gozan. Entonces, cuando yo identifico mi fe hoy, en estos tiempos, que yo tengo que dar cara a esa realidad. Entonces, mire, aquí Jesucristo como sacerdote de la nueva alianza, del nuevo pacto, ya nos pone, nos cuestiona, ¿no? Nos interpela, ¿no? De un evangelio hoy aburguesado, ¿no? Bueno, ya ser evangélico hoy, ¿no? Ya tenemos culto de acción de gracias, ya tenemos la venia institucional, ahora los pastores quieren ganar como los curas, y ya esto y aquello, ¿no? Ahora yo voy a postular porque voy a hacer la acción de gracias y voten por mí, ¿no? Y el prójimo, ¿no? Situaciones y situaciones que vemos cuando Jesús vemos en los evangelios, que él servía las necesidades de todo el pueblo. Dice que no había ningún necesitado. Imagina en la iglesia del primer siglo, no había ningún necesitado. Hoy tú vas a la iglesia y mira cuántos necesitados tenemos nuestros hermanos. Y la Biblia dice primero a lo de la fe. Una fe muy desencarnada, muy astral, que es muy arribista, no es bíblica. Eso no es de Dios. Entonces, eso es lo que el autor está señalando, ¿no? Eh, entonces, para terminar ya, vamos a ver un poquito de la cristología, ¿no? Eh, es el mismo tiempo la víctima y el sumo sacerdote que ofrece el culto verdadero y eterno. Mire, mire, nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo la víctima, ¿no? Que Él deja el cielo, ¿no? Que es la encarnación, se hace víctima y es sumo sacerdote en ofrecer un culto verdadero y eterno. No unas palmaditas. Ya, hermanito, ya te va a pasar. No, el verdadero evangelio te da soluciones.
El verdadero evangelio te da respuestas, no palmaditas, no paños calientes. No, ya vas a cambiar, sigues siendo de la iglesia, poco a poco vas a cambiar. No, no. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito, tengo que ser cristiano para llevar la vida cristiana. Entonces, tenemos que ordenar ahí puntos claves en nuestra pastoral, en nuestra dirección de servir a Dios. Hay una gran diferencia entre la profesión de fe y la conversión. La iglesia está llena de gente que profesa fe. Yo me entregué a Cristo, levanta su mano, ya lo mandamos al cielo, lo mandamos al cielo. No se ha consolidado, no se ha discipulado. Entonces, hay que diferenciar entre una profesión de fe y una conversión. En la iglesia tenemos convictos, confesos, pero no tenemos convertidos. Entonces, un evangelio de ofertas, un evangelio que siempre ofrece, cuando el evangelio también nos da demandas. Si alguno quiere venir a Cristo, niéguese a sí mismo cada día y tome su cruz. No dice su cruz, ¿eh? No dice su orange, no dice su gas, su gaseosa, no dice. No es un evangelio de dar la vida. ¿Estamos? Entonces, esa cristología de Jesús como víctima y a la vez sacerdote nos hace presentar un culto verdadero, ¿no? Un culto a la vida, celebrar la vida, vida, ¿no? Celebrar la vida con mi hermano. Está en camino de muerte, está en el hospital, está ahí el hermano. Va a la iglesia y ahí cambiamos de cara, ¿no? Bendecido, prosperado y en victoria. Y olvídate, ¿no? Hay canciones que dicen, olvídate de donde tú estás, cierra tus ojos y concéntrate con Dios. Y olvídate de tu realidad. Ese no es un culto verdadero. Ese puede ser un culto evangélico, pero no es el culto verdadero, no es el culto en el que Jesús va a celebrar la vida, dando, él mismo sacrificándose, ¿no? Entonces, ver ese misterio que lo plantea, ¿no? Esa vida de Dios. ¿No? Eso es tremendo. Hoy en día, ¿no? Como repito, que estamos, bueno, sobrevivir, hermano, bueno, la sobrevivencia, ¿no? Cuando el Evangelio es dignidad. Eh, Vemos la preexistencia del verbo, ¿no? Jesús, ¿no? La palabra, ¿no? El verbo se hizo carne, Juan 1:1, ¿no? Es el prólogo de la eternidad, ¿no? Jesús es el verbo y el verbo se hace carne, ¿no? Su acción creadora, ¿no? Como vemos en Colosenses, ¿no? Es representado como el creador de todas las cosas, el, el sustentador de todas las cosas, miren. Esa cristología salvífica, salvando el cosmos. Está siendo talado todos los árboles, ya no hay ambientación. Mire, los cambios climáticos son producidos. Mire todo lo que está pasando con las vacunas, que ya fue, ahora están los mosquitos. Y todos esos son provocados por el ser humano, en esa acción de avaricia corrupta de querer ganar dinero. Y solamente las propuestas pro familia, salvemos la familia, no te metas con mis hijos. Cuando hay pecados estructurales de pecados diabólicos, infernales, y no se dice nada. Entonces, ese verbo que se hace carne, su acción creadora, ¿no? Salvífica en el cosmos, mirar que nuestra fe es individual, ¿no? Dios obró en mi vida, yo cambié, tengo vida eterna, pero esa fe tiene que trascender a la sociedad, tiene que trascender a los espectros en la cual nosotros estamos viviendo y en tercer lugar, esa fe tiene que ir a las estructuras. ¿Cuáles son esos pecados estructurales? ¿No? Esa injusticia, esa corrupción, que acá hay pobreza, desempleo, y que son nuestros mismos hermanos. Entonces yo le dejo esta meditación de esta enseñanza del libro de Hebreos, que presenta a Cristo a los hermanos en medio de esas pruebas duras que pasaban ellos, ¿no? De pérdida de sus vidas, pérdida de sus cosas materiales, pérdida de todo el sentido de la palabra. Y dice, miren, la ley no lo puede confortar. Cristo le da más fuerza, Cristo le da más fortaleza, ¿no? Entonces, es ahora que nuestra mirada en Cristo, no nos acomodemos a este sistema, ¿no? Pablo decía, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a estas filosofías.
Y ahí nos plantea la resistencia, ¿no? Resistir en medio, ¿no?, de tantas situaciones en la que hoy podemos pasar por una verdadera fe, por un verdadero seguimiento a Cristo, no a una religión, no a una institución, no a una tradición. Es padecer por Cristo. La pregunta del mío es: ¿cuánto yo estoy dispuesto a padecer por el Señor, por mi prójimo, a sacrificar mis sueños? Pastorado, ¿no? Así como David Wilkerson, ¿no? Sacrificó su ministerio, su pastorado, para ir a encontrar a Nicky Cruz. Y hoy son grandes templos, obras de Dios, en las casas juveniles, como se llama el Centro Victoria. Y es a nivel mundial. Mire, como una sola acción. Por eso en el reino de Dios, ¿no?, dice que en el reino de Dios la semilla más pequeña es la semilla de mostaza, pero cuando crece es la más grande de todas las semillas. Mira, cuando tú haces algo que nadie, eso es eterno. Eso tiene resultados que hoy no lo vas a ver. Yo estoy listo ya, he guardado la fe, acabado la fe, ya listo para la corona. De repente yo no lo voy a ver, mis hijos lo van a ver. Bueno, ya no son mi nieto. Si de repente no lo ve, mi hijo lo va a ver mi nieto. Entonces yo tengo esa fe, pero fe puesta en Cristo Jesús. No una fe que me va a acomodar, que me va a bendecir. No, no, es una fe en la que tenemos que dar a nuestra vida. Bueno, yo no soy sacerdote, hijo de sacerdote. eh, eh, la enseñanza clave del libro de Hebreos, esa perspectiva de una cristología, soteriología, en clave del sacerdote, y el sacerdote estaba para tres cosas: para bendecir, para interceder por el pueblo y para dar la palabra de Dios. Entonces, en esa el sacerdocio del nuevo pacto, nosotros tenemos esa labor de bendecir, de interceder por el pueblo, de dar esa palabra viva y eficaz, esa palabra que a la persona que más lo necesita. Pues yo creo que hoy tener una pastoral comprometida, encarnada, hoy nos deleita, ¿no? El seguir las pisadas de Jesús, ¿no? Jesús vino, Él murió, pero también resucitó. Y hoy está a la diestra, y hoy está intercediendo por nosotros. Así que tenemos esa fuerza cristológica, tenemos esa mirada que el Señor te dice: Pastor Heredia, vamos adelante, ¿no? Bien, ahí le dejo bendiciones, shalom, sigo. El audio, Pastor Heredia, el audio. Aló, el audio. Pastor Heredia, su audio.